Ok, como veíamos entonces, el criterio de la recta vertical o el criterio del eje vertical lo que trata es profundizar, ¿sí?, en el plano XY de una gráfica, determinar si es que es una función o no. Para este caso nosotros habíamos hecho algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una parábola, ¿sí? Aquí tenemos una parábola y en el caso este, el criterio del eje vertical, ¿sí?, pasaría por acá. Aquí está nuestra primera recta que nosotros hemos trazado y como podemos observar solamente corta en un punto. Solamente ha cortado en este punto de acá. Entonces nosotros hasta ahí ya podríamos decir, sí, esta es una función, ¿sí? Sí. Sí, nosotros podríamos decir entonces, sí, hasta aquí es una función porque corta en un solo punto. Y acá vemos que el autor o autores de este libro también ha hecho para asegurarse nada más otra recta vertical y comprobar si es que corta en un punto o no. Entonces aquí vemos que sí, efectivamente corta. Si lanzáramos las rectas verticales que quisiéramos, siempre va a cortar en un solo punto. Entonces yo puedo decir que esta gráfica de acá sí es una función. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir acá esto sí es una función. Sí es una función. ¿Ok? Sí es una función. Entonces, perfecto. Bien. Ahora, también se hizo un ejemplo como este, donde hay una función cúbica. ¿Sí? Acá hay una función cúbica, como podemos observar. Entonces, bueno, como les decía, entonces nosotros podemos trazar acá en esta función ahora de aquí una recta. La recta roja establece un solo punto. Y en donde quiera que yo lanzara el criterio del eje vertical o de la recta vertical, en este caso siempre va a cortar en un solo punto. Así que podemos decir que también sí, efectivamente, esta gráfica de acá, sí, la gráfica sí corresponde a una función. Sí es una función. Sí, sí es una función. Perfecto. Pasemos a la otra gráfica. Habíamos hecho una gráfica así, esta de acá. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces acá, según el criterio del eje vertical, ¿sí?, según el criterio del eje vertical, ¿qué pasaría? Deja de Eso no ser es una una función. función. Ya no es una función porque se corta en dos puntos. Exacto, muy bien. Según el criterio del eje vertical, esto ya no es una función, ya que corta en dos puntos. Específicamente en el punto 1,1 y en el punto 1,-1. Entonces, esta gráfica, esta parábola invertida, podríamos decir, Ya no esto es de aquí función. no es función. ¿Sí? No es una función. Bien. Ahora, si analizamos la gráfica de acá, buscando respuestas, a ver si es que esto es o no una función, pues también el eje vertical es lanzado desde acá. No es una función. Exacto, y aquí también podemos observar que no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque corta en uno y en dos puntos. ¿De Partes. acuerdo? Entonces, esta gráfica tampoco es función. Esta gráfica de acá no es función. No es función.
no es una función. Y eso era todo lo que ustedes tenían que ver con respecto a al criterio del eje vertical. Ahora, por favor, vamos a poner de título, de subtítulo, perdón, vamos a poner pares ordenados. De subtítulo vamos a poner pares ordenados. ¿Listo? Bien. Y pues, obviamente lo que vamos a hacer ahora es copiar. ¿Sí? Vamos a copiar lo siguiente. Vamos a copiar lo siguiente, por favor. Solamente copie lo que yo le voy a decir. Aparte, escriba, por favor. El análisis, ¿sí? El análisis no va a poner anterior, sino lo que va a poner es el análisis del criterio, del eje vertical, ¿sí? El análisis del criterio del eje vertical, y ahí sí vamos a proporcionar, ¿ok? Entonces sería el análisis del criterio del eje vertical proporciona otra manera de conceptualizar una función. Copia hasta aquí, por favor. ¿Sí? Copia hasta ahí, por favor. El análisis del criterio del eje vertical proporciona otra manera de conceptualizar una función. Me avisa si es que ya está hasta ahí, por favor. Ya lo hice. Perfecto. Ya lo hice. Perfecto, gracias. Ahora sigamos con esto. Podemos considerar una función f como un conjunto de pares ordenados. Podemos considerar una función f como un conjunto de pares ordenados. Estos pares ordenados pueden ser xy o x, f de x, que están acá. ¿No? Aquí mismo, no hace falta nada más que vea acá lo que yo les estoy proyectando. Y seguimos, donde no existen dos pares con el mismo primer elemento. Copien hasta acá, hasta elemento, por favor. Bien, si ya copió hasta primer elemento, ahora por favor, el conjunto de todos los primeros elementos es el dominio de la función. Sí, cuidado. Y el conjunto de todos los segundos elementos es su rango. Listo. Es decir, que copiamos todo. Sí, vayan copiando hasta donde yo les digo porque no voy a hacer todo casi. ¿Sí? Después de que copiara su rango, va a copiar así cada elemento de X en el dominio tiene asociado un único elemento y en el rango. Hasta aquí. ¿Sí? Ustedes tienen que copiar hasta aquí nada más. Desde aquí
hasta acá. Ahora les paso a explicar qué significa esto, mientras siguen copiando. Par ordenado. ¿Qué significa par? Par significa 2. Y ordenado, ¿por qué se llama ordenado? Porque voy a representar primero, el primero de todos los del elemento del par ordenado es la X. Siempre el primero va a ser la X. Un par ordenado es esto. Perdona. Un par ordenado viene representado por un elemento X, punto y coma, y un elemento Y. ¿Sí? Donde el elemento X representa el elemento del dominio. Representa un elemento del dominio. Mientras que la Y representa un elemento del rango. No es que la X es todo el dominio, sino un elemento del dominio. La X es un elemento del dominio y la Y es un elemento del rango. Y todo este paréntesis X y Y, todo esto se lo conoce como par ordenado. Y esto es muy importante. Esto es un par ordenado. ¿Sí? Par ordenado. Perfecto, listo. Por favor, copien hasta ahí, ¿no? Entonces, un par ordenado es esto, una X y una Y entre paréntesis, donde la X es un elemento del dominio y la Y es un elemento del rango. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, que hayan copiado hasta donde dice rango? Un momentito. Sí, no hay problema, yo espero. Copien, copien, por favor. Ok, bien. Ya copiaron, ¿no? Sí, listen. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo obtener información de la gráfica de una función, ¿ok? Voy a copiar esta gráfica. Hola, papá. Hola, mi amor. Papá. Mande. Papá. ¿Qué pasó, mi amor? Hola, mi amor. Tito. Chao. Papá. Ok. Y ahora nos vamos al OpenBoard. Esta aplicación tan buena que nos ayuda a nosotros a realizar de mejor manera nuestro trabajo, ¿ok? Bien, esta es la gráfica y ahora vamos a ver qué es lo que nos pide en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio nos va a pedir... Bien, ustedes tienen que copiar esto en su cuaderno, ¿no? Lo siguiente que haríamos es obtener información
tener que hacer esto un poco más chiquito. Ahí. Aquí arriba, entonces. Ok, entonces. Obtener información, ¿sí? Obtener información de la gráfica de la función. Vamos a ver qué observamos. Lo que observamos es que dice, sea f la función cuya gráfica está dada en la figura 5. Esta es la figura 5. Algunos puntos en la gráfica están marcados. Aquí lo podemos observar. Menos 6, 0, menos 4, menos 2, 2,0, el 0,4, el 3,4 y el 6,1. Ahí están marcados esos puntos, ¿no? Menos 6,0, ¿qué significa? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6 para la X, 0 para la Y. ¿Qué significa el punto menos 4, menos 2? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X, menos 1 y menos 2 para la Y. Cuando se unen, forman este punto. Igual para los demás. El primer literal, el literal A, me dice, ¿cuál es el valor de la función cuando X es igual a menos 6? ¿Cuál es el valor de la función cuando X es igual a menos 6? Qué interesante. Entonces vamos a poner por acá el literal A. Bien, entonces voy a poner acá literal A. Literal A, ¿cuál es el valor de la función cuando X es igual a menos 6? Es decir, lo que me está preguntando es f de menos 6. ¿Cuál es el valor de f de menos 6? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de f de menos 6? Lo único que yo tengo que hacer es, donde vea x igual a menos 6, pondré f de menos 6. ¿Dónde está menos 6? Aquí es x menos 1. Aquí es menos 2, aquí es menos 3, un poquito más delgado. Aquí es el menos 4, como ya vimos. Aquí es el menos 5 y aquí es el menos 6. Fíjese, ¿no? Entonces, cuando la x vale menos 6, ¿cuánto vale la y? A ver si es que alguien me sabe responder. Cuando la x vale menos 6, la y, ¿cuánto vale? Está aquí, chicos. Cuando la x vale menos 6, ¿cuánto vale la y? Más 6. No, mira acá, en el par ordenado está, cuando la x vale menos 6, ¿cuánto vale la y? Está aquí. Vale 0. Vale 0, muy bien, excelente. Entonces, yo voy a poner acá, claro, es que está en el par ordenado. Cuando la x vale menos 6, entonces la y vale 0. Y ahí está mi respuesta. También yo lo hubiese podido poner en una tabla de valores, así, tabla de valores, XY, cuando X es menos 6, Y es 0. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? ¿Cómo lo tiene que responder usted? Pues yo preferiría que lo haga así. Cuando X es menos 6, entonces la Y es 0. A ver si es que me ayudan haciendo el otro. Acá, cuando X es menos 4, X igual menos 4. Chamangos, no sé por qué se raya así. X igual menos 4. Menos 4. Menos 4. Ya, bueno, aunque sea así. Cuando X es menos 4, ¿cuánto vale la Y? Y menos 2. Eso, muy bien. Cuando la X es menos 4 está aquí. Cuando la X es menos 4, porque siempre el primero es la X y la otra es la Y vale menos 2. Perfecto, muy bien. Entonces la Y va a valer acá menos 2.
Y ahí tenemos ya nuestra respuesta. Ahora cuando x es 0, voy a poner por acá, Cuando x es 0, igual a 0. 6. 4. A eso, miren, miren. Aquí está el par ordenado, está aquí. Cuando x es 0, la y es 4. Ajá, y igual a 4. Cuando la x es 0, la y vale 4. Muy bien. Ahora, cuando la x es 6, x igual a 6. ¿Cuánto vale la y? es 1. 1. La y es 1. Excelente, perfecto, muy bien. Así de simple. ¿Se fijan? Sí. Cada una de estas puede haber sido representado como f de menos 6. Por ejemplo, esta sería f de menos 6, esta sería f de menos 4, f de 0 y f de 6. En lugar de la y usted pudo haberle puesto f de 0, f de 6, f de menos 6, f de menos 4. Y listo, está el primer literal hecho. Ya está el primer literal hecho. Vamos ahora con el literal b. ¿Sí? Vamos ahora con el literal b. Vamos a hacer una pequeña separacioncita. ¿Cuál es el dominio de f? Exacto. Literal b. ¿Cuál es el dominio de la función? Nos está preguntando entonces por el dominio de la función. Bien, ¿dónde nosotros vemos el dominio de la función? Nosotros vemos el dominio de la función en la gráfica. Si es que no me da una función para poder despejar, yo necesito ver el dominio en la gráfica. ¿Qué es el dominio en la gráfica? El dominio es el eje de las x, ¿ok? El dominio es el eje de las x. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito analizar si es que la gráfica tiene su correspondiente x. Entonces, por ejemplo, lo que yo haría es lo siguiente. A ver, ¿desde dónde empieza la gráfica? La gráfica empieza desde el menos 6. Menos 1, menos 2, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. La gráfica empieza desde el menos 6. Entonces yo puedo decir a mi dominio, ¿sí? El dominio de mi función, escribamos por acá, el dominio de la función empieza en el menos 6. Y yo estaría diciendo la verdad. ¿Empieza en el menos 6? Sí, claro. Empieza en el menos 6. Entonces yo digo, perfecto. Como empieza en el menos 6, voy a ir viendo si es que cada punto tiene su parte gráfica. Por ejemplo, el menos 5. Claro, el menos 5 tiene su parte gráfica. El menos 4 tiene su parte gráfica. El menos 3 tiene su parte gráfica. El menos 2 tiene su parte gráfica. El menos 1 estaría para acá arribita. Tiene su gráfica. El 0, claro, el 0 también. El 1 tiene su parte gráfica. El 2 tiene su parte gráfica. El 3 tiene su parte gráfica. El 4 tiene su parte gráfica. El 5. ¿Y en dónde termina la gráfica? En el 6. En el 6. Entonces yo puedo decir con toda seguridad que el dominio de la función es desde el 6, desde el menos 6 hasta el 6 por la gráfica. Desde el menos 6 hasta el 6. Ah, perfecto. Entonces yo vengo acá y digo el dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función ha sido desde el menos 6, punto y coma, hasta el 6. Ambos son intervalos cerrados. ¿Sí? Ambos son intervalos cerrados. ¿Por qué son intervalos cerrados? Porque tanto el menos 6 como el 6 son parte de la gráfica. El menos 6 tiene su punto y el 6 también tiene su punto. Son parte de la gráfica. Entonces,
el dominio de la función es desde el menos 6 cerrado hasta el 6 cerrado. Ahí estaría hecho el literal B. Ahora, si nosotros nos vamos al literal C, en el literal C, ¿qué pide en el literal C? ¿Cuál es el rango de la función? Exacto. ¿Cuál es el rango de la función? Tenemos el dominio perfectamente. Ahora aquí mismo podríamos nosotros hacer el rango, acá al ladito. Entonces escribimos literal C, rango de la función. ¿Cuál es el rango de la función? Si el dominio era el eje de las X, el rango necesariamente va a tener que ser el eje de la Y. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es ver, a ver, perfecto. A ver. ¿En dónde empieza? ¿Desde dónde empieza en el eje de la Y la gráfica? Vamos a ver. Empieza desde el menos 2. Y cada punto va a tener su correspondiente gráfica. Fíjese. Cada punto va a tener su correspondiente gráfica. Pero no sube más allá de qué número. No sube. Desde el 0.4. Exacto. Desde el menos 2 sube porque el rango es el eje de la Y. Entonces digo, ¿no? Voy a ponerle con una liñita. El rango empieza en menos 2 hasta el 4. El rango, que es el eje de la Y, ¿por qué no puedo poner hasta el 5? Porque no hay gráfica en el punto 5 de la Y. No sube más que hasta el 4. Entonces, el rango va desde el menos 2 hasta el 4. Entonces, vamos a poner eso. El rango de mi función. El rango de mi función se pone RNG. El rango de la función es igual. Como el menos 2 sí está incluido, pongo menos 2 hasta el 4 positivo. Porca miseria. Hasta el 4. Listo. ¿Sí? Ahí está el rango de mi función. Mande, mi amor. Vaya a verle a mamá, corra. Dile qué haces. Ok. Entonces tengo ya hasta eso mi literal C. Hemos realizado el literal C, que es el rango de la función. Y ahora nos pide en el literal D enumerar las intersecciones con los ejes. Enumerar las intersecciones con los ejes. Y aquí nos da una pista. Recuerde que las intersecciones con los ejes son los puntos, si es que existen, donde la gráfica cruza o toca los ejes coordenados. Los ejes coordenados son X y Y. Entonces, voy a borrar esto. Y veamos dónde es que la gráfica corta con los ejes. Por ejemplo, aquí, desde aquí primerito, aquí ya hay un corte. El corte menos 6.0. Este es el primer corte. ¿En qué eje corta? Corta en el eje de las X. ¿Sí? Corta en el eje de las X. El menos 4, menos 2 no corta. Y aquí sí, el punto menos 2,0 corta en el eje X. También, fíjese, estos cortan en el eje X. ¿Cuál corta en el eje de la Y? Corta el punto 0,4. Este corta en cambio en el eje Y.
¿Lo ve? Estos dos cortan en el eje X, están los puntitos con rojo, y este corta en el eje Y, en cambio, 0,4. Y de ahí no hay más cortes con los ejes X y Y. Solo hay 3 cortes. 2 cortes con el eje X, un corte con el eje Y. Y como nos pide enumerar, pues obviamente vamos a enumerar nosotros. Pero para esto necesito eso acá. Ahí. Entonces vamos a poner literal D. Enumere los cortes con los ejes. Enumere los cortes con los ejes. Bien, entonces en el eje X, ¿cuáles son los cortes que existían? Menos 6,0, menos 6,0. Y menos 2.0. Exacto, y menos 2.0. Ahora, en cambio, en el eje Y, En 0.4. exacto, en el eje Y solamente existe un corte, y este corte es 0,4, 0,4. Y ahí terminaríamos este ejercicio, fíjese, tan sencillito, tan fácil, que lo único que tuvimos que hacer era fijarnos en la gráfica. Bien, este